los miembros de la mesa de diálogo que se viene a continuación. Le agradezco a María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México y miembro de esta familia sin censura. Te reitero mi agradecimiento y una disculpa por hacerlos esperar tanto. Gela Huerta, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, a ti y a tu público, mucho gusto en saludarlos y como siempre los viernes muy contenta de participar contigo. Así es, pero vale la pena porque se ha juntado mucha gente al pendiente de estos temas de los que hablamos en Sin Censura, más de 16,000 personas para escuchar las opiniones de María Los Ángeles Huerta del Río, de José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, José Alfredo? Te saludo con mucho gusto y la disculpa también para ti. Encantadísimo, Vicente. No hay nada que disculpar. Es un placer estar contigo en el momento que sea y a la hora que sea. Y pues encantadísimo en este momento crucial que estamos viviendo en nuestro país. No sé si ya haya llegado el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, y si no ha llegado, lo vamos a esperar para que entre, pero vamos avanzando nosotros, mi querido José Alfredo, mi querida Gela. Por ejemplo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no se hagan ilusiones, tío, que no van a poder disponer de litio particulares, mucho menos extranjeros, y que tiene un plan B en caso de que haya traiciones en el proceso legislativo la próxima semana en la Cámara de Diputados y ojalá que después en la de senadores con el tema de la reforma energética. Creo que es una advertencia importante por el tema, por que demuestra que el presidente no necesariamente está convencido de que puede pasar la reforma eléctrica en la Cámara y porque también nos demuestra un presidente que en todo está y que ya está 2 pasos adelante, Gela Huerta. Pasó ayer, es un evento digno de descifrar un poco más, ¿no? El hecho de que la Suprema, de que 4 ministros en la Corte hayan avalado los cambios constitucionales que hicimos el año pasado, la legislatura en donde a mí me tocó participar, como sabes, es justamente en donde se hicieron estos cambios importantes. Para ese momento de la historia, todavía no era un tema tan conocido el asunto de litio, no se había incorporado a esa reforma el tema como sí se hizo ya en la reforma que viene. Y sí, como tú lo dices, me parece claro. Primero, es lamentable que algunos ministros, 7 ministros, no hayan comprendido la importancia de no avalar una ley que se hizo además, la reforma la hicimos nosotros, pero la ley de Peña Nieto fue hecha con dinero, con soborno. Todo el mundo sabe, se vieron los videos en los que el dinero se reparte. Hay una persona en la cárcel por motivo de haber sobornado diputados del PRI y del PAN para votar en favor de una reforma que claramente perjudicaba al pueblo de México. Y es muy lamentable ver como ministros que incluso parecían pues democráticos, con una visión más amplia, ¿no? Como la señora Margarita Ríos, que ahora resulta que vota en contra de los intereses del pueblo, en mi opinión. Es muy lamentable esos 7 votos y afortunadamente con los 4 que tuvimos fue suficiente para poder hacer vigente esas reformas a la ley de Peña Nieto que francamente, como lo dijo ya el presidente, pues salvan en una parte importante el tema de la electricidad. Sobre todo permiten que la Comisión Federal de Electricidad pues siga trabajando bien y que no sean los privados los que se monten encima de la soberanía del pueblo. Pero te decía que el tema del litio no estuvo claramente observado en esas reformas. Yo pienso que el presidente siempre tiene un as bajo la manga porque en efecto entiende muy bien y está muy presente, ¿no? Y tiene muy claro lo que hay que hacer.
El asunto del litio se está convirtiendo, como seguramente tú pues y todo el público lo sabe, pero si no, yo recomiendo mucho que se siga a la doctora Violeta Núñez, que es una gran especialista. Yo la primera vez que la oí desde el año pasado, en octubre, noviembre, hice una ficha de trabajo con todo el tema del litio para comentárselo a Gerardo Fernández, y la verdad es que me sorprendí, ¿no? De la profundidad en la investigación del tema del litio que empezó a salir desde el año pasado, por ahí, septiembre, octubre, etc. Y para quienes quieran saber más de eso sobre el tema, pues vale la pena que consulten ahí esas fuentes, ¿no? De quienes están profundizando ahí. Pero siempre queda, como dijo el presidente hoy, el tema de cambiar la ley minera, que en efecto no requiere de una mayoría como sí pasa en el caso de la reforma constitucional, es una mayoría simple y con eso podría cambiarse. Y él no quiere mencionarlo, pero yo también dejo nada más ahí el comentario y digo, también queda el recurso de la expropiación, porque no podemos permitir los mexicanos que la presión internacional, ¿no? Que las grandes empresas que se quieren apropiar del litio mexicano estén ejerciendo esta presión sin saber o sin pensar o creyendo que no vamos a hacer algo, que nuestro presidente, que representa todo este pueblo que queremos defender el litio, no va a hacer algo, y eventualmente pues ahí está la expropiación, ahí está la ley minera primero, para que no anden, como dijo hoy el presidente, reclamando nada, pero me parece que el último recurso siempre es posible. Pues Lázaro Cárdenas demostró que la expropiación era un recurso para salvar el petróleo mexicano y dejarlo en nuestras manos, y por qué no, digo yo, pensar también, si fuera necesario, en el recurso de la expropiación. Nada más lo dejo así como para decirle al pueblo de México que afortunadamente tenemos un presidente que está adelantado en su tiempo, ¿no? Que es uno de los mejores del mundo, el segundo mejor presidente del mundo, ¿no? Según las encuestas internacionales, y alguien que va con toda certeza a cuidar el litio, como está cuidando el petróleo, como está cuidando la luz y la empresa y la soberanía nacional a través del cuidado de la CFE, ahora también estará cuidando nuestro litio. Yo me siento muy agradecida porque nos haya tocado un gobierno en este momento de la historia que puede ver con dimensión histórica el proceso de defender los bienes de la nación. Así que no mucho de qué preocuparse, creo yo, como él mismo lo dijo hoy en la mañana, se nota muy, muy contento y satisfecho, igual que todos nosotros, que bueno, de panzazo, pero pasó la posibilidad de que esta reforma que hicimos el año pasado se considere constitucional. Así es, y aquí en Sin Censura todos tenemos oportunidad de expresarnos. Y digo, raza, Castillo Escobar, Ernesto Castillo Escobar escribe, no se deje ni se apendeje, ahora el peje es el jefe, le peje a quien le peje. Gracias por estarse expresando, y me imagino que este señor va a salir a votar este domingo en la consulta de revocación de mandato. José Alfredo Gutiérrez Falcón, tú has hecho un extenso estudio sobre este tema del litio y de las posibilidades para que los privados no sean los que se queden con el control. ¿Cómo ves esta situación, José Alfredo? Pues bueno, es una cuestión absolutamente histórica, y pues yo pienso primero Lázaro Cárdenas, el petróleo, Adolfo López Mateos, la energía eléctrica, Andrés Manuel López Obrador, el litio. Entonces esto está colocando ya a nuestro presidente a la altura de pues las grandes figuras, de los grandes presidentes que hemos tenido en México. Y creo, Vicente, que es totalmente pertinente el hecho de que el Estado mexicano tenga el control de esto que va a ser la sustancia más importante en el mundo para que los automóviles puedan caminar sin utilizar petróleo. Entonces, además de esto, Vicente, la ley minera, hay que recordar que el último en meterle mano fue ni más ni menos que Carlos Salinas de Gortari. Entonces, estamos viendo cómo el principal presidente que tuvimos pro neoliberalismo está, pues ahora el proyecto está confrontado con quien declara extinto al neoliberalismo en México. Entonces, ¿qué ha pasado con esta ley minera que tenemos?
pues hay cosas tan absurdas, Vicente, como el hecho de que, por ejemplo, el guano, que es una sustancia que se hace con excremento de murciélagos y seres vivos, el guano, se contempla en la ley minera, o sea, es concesionable ante la ley minera. Entonces, eso es totalmente absurdo. Y por otro lado, dejan fuera a elementos o sustancias o materiales como el ónix, el mármol, el alabastro, que se utilizan y que son bastante redituables. Incluso dejan fuera a las pedreras, que a lo mejor no será un mineral, pero el método de extracción es muchas veces igual porque es atajo a cielo abierto. Entonces es la misma inversión y muchas veces las pedreras ganan muchísimo más que las minas de otro tipo de mineral que en estricto sentido lo mencione la ley minera. Entonces, lo que yo quisiera proponer en este momento y mandarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador es de que la ley minera se corrija de punta a cola y que ahora sea, el espíritu de la ley minera sea en un sentido de ganancia económica, es decir, lo que vas a ganar por extraer algo de la tierra. ¿Por qué? Porque la ley minera está muy mañosamente hecha y menciona de manera casuística todos los minerales que se deben ser concesionables y luego después en una fracción dice estos materiales se exceptúan de ser concesionables porque se extraen a cielo abierto, pero tenemos que el carbón se extrae a cielo abierto, tenemos que el oro puede extraerse a cielo abierto, con los tajos a cielo abierto, de tal suerte que lo que hizo Salinas de Gortari fue, a ver, marmoleros, gente que trabaje el ónix, gente que trabaje este tipo de elementos, déjenmelos fuera y ellos no van a pagar impuestos. Y, por ejemplo, el grave problema que hay en las pedreras de Monterrey, Nuevo León, que es una contaminación espantosa y que tienen, yo fui hace unos días, hace menos de un mes, y resulta que yo estaba en una casa en donde estaba enfrente de mí la Huasteca y el Cerro de la Silla se veía a la derecha, y con la tierra que desprenden las pedreras, al día siguiente ya no se veía, pero nada, ¿no? Entonces la contaminación es gravísima en Monterrey y resulta que estas personas pues no pagan un impuesto minero y están trabajando pues, de manera casi impune. Entonces creo que es un gran momento para adecuar la ley minera para que todos paguen un impuesto cuando extraigan algo que no sea tierra vegetal, que sea cualquier cosa diferente, porque en México la maña siempre en las leyes es hacer la casuística, y entonces cuando un elemento no se materializa, cuando no se actualiza la ley con algún elemento que no menciona, entonces dicen, es que eso no lo menciona, entonces sí puedo. Por ejemplo, el gravísimo problema que hay allá por donde va a pasar el Tren Maya, de las albercotas que mostró nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos no pagaron impuesto minero, sin embargo estaban haciendo una extracción igual o peor que muchas mineras del país. Entonces el deterioro ambiental es el mismo, la ganancia económica es enorme porque ellos hasta vendían a Estados Unidos y estaban recibiendo dinero en dólares por la compra de este material. Entonces tiene que haber una homologación y no podemos dejar pues no minerales, sino elementos que están abajo de la tierra vegetal y que son bastante lucrativos. Entonces creo que puede ser muy interesante que siendo Carlos Salinas de Gortari el que hizo esa ley para generar todos estos atracos al país y para que no pagaran impuestos pues la gente que extrae no minerales sino materiales diferentes a la tierra vegetal, no pagaran impuestos. Ahora sí hay que meterlos a todos al mismo redil. Es como la reforma constitucional para que ya no se permitiera la condonación de impuestos. Prácticamente lo que se hizo con esa ley minera fue condonarle los impuestos a mucha gente que está extrayendo ónix, que está extrayendo mármol, que está extrayendo alabastro y que no pagan un solo impuesto, simple y sencillamente pagan el precio de la superficie y empiezan a extraer minerales de abajo
no minerales, sino materiales diferentes a la tierra vegetal, y que son exactamente iguales que la extracción minera y que les dejan pues ganancias enormes. Entonces creo que es un buen momento, Vicente, para que el Estado mexicano, por un lado, recobre, más bien dicho, tenga el manejo del litio, pero por otro lado, también tenga ingresos por parte de esta gente que está deteriorando el ambiente, que está extrayendo igualito que los que extraen los minerales, y no tienen ninguna contribución al erario público. Muy bien, pues ha estado escuchándote José Alfredo Gutiérrez Falcón, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer, quien se encuentra, se lo decía ayer también a Mauricio Cantú, en un momento estelar, en un momento que puede ser histórico, ojalá que así sea, con la discusión y de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes rumbo al martes, a la próxima semana, diputado Hamlet Almaguer? Y sobre todo después de lo que dijo el presidente, en caso de que haya traiciones, tiene su plan B para el litio, pero también señaló que los cañonazos, las presiones, están a la orden del día. Te saludo, Hamlet, y te ofrezco una disculpa por hacerlos esperar tanto. Muy buenas noches, Vicente, para ti, para los compañeros de panel. Es un privilegio, como siempre, estar con ustedes aquí en Sin Censura. Muy buenas noches para todo el auditorio. Qué altísimo honor pertenecer a esta legislatura en un momento en el que nos jugamos el futuro para nuestro país y defendemos la soberanía nacional. Escuchaba con atención lo que decía nuestro compañero, y si lo entrelazamos con las declaraciones del presidente y con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, yo te diría que hay muy buenas perspectivas. Esta resolución de la Corte es un enorme trancazo a las oposiciones. Han querido minimizar la resolución y han querido resaltar que en ciertos aspectos hubo 7 votos por la inconstitucionalidad. Y aquí a mí me gustaría primero hacer un apunte. La verdad es que vimos con tristeza, con decepción, con molestia, la actuación de 2 ministros de la Suprema Corte, Ríos Farjat y González Alcántara Carrancá. Porque ambos, tanto Ríos Farjat como Alcántara Carrancá, fueron designados en el actual sexenio en una propuesta realizada por el presidente de la República. Y cuando comparecieron ante el Senado, ellos, más allá de lo técnico, de la parte jurídica, dejan muy clara cuál es su posición ideológica. De eso se tratan las comparecencias ante el Senado de la República. Y ambos ministros dejaron claro que en ese momento su corte era supuestamente liberal, y la realidad es que ayer actuaron como conservadores en ciertos puntos muy específicos en los que estuvimos al borde de no lograr los 4 votos en defensa de la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica en ciertos artículos, porque hay otros que, por ejemplo, salieron 10 votos a 1 y demás. Esto, por ejemplo, en el caso del despacho, de la preferencia en el despacho de energía. Y me parece que la resolución de ayer derrota los argumentos de las oposiciones para intentar detener esta reforma, pero además nos abre la puerta hacia otros sectores estratégicos como el de la minería, que bien se señalaba hace algunos minutos, y que también el presidente de la República ya le echó el ojo y vamos para allá. Entonces yo te diría que si las cosas salen como esperamos, si las cosas salen bien, podemos entrar a una fase muy acelerada de cambios y de transformación para poder recuperar el patrimonio de la nación en diversos sectores. Y yo sobre todo celebro la valentía y el arrojo y el triunfo de la visión de la ministra Loretta Ortiz Alf, quien fue legisladora de izquierda hace algunos años. Ella en su momento pues se opuso a esta reforma energética del 2013, y ahora bueno pues le toca estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y declarar la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Y hay un cambio de paradigma porque ahora estos sectores estratégicos no se ven como negocio, sino como derechos, y no se ven como un tema de competencia económica,
sino como un tema de seguridad nacional y de Estado. Y el Estado siempre va a estar por encima de los particulares. Así es que yo la verdad veo a mis compañeros con mucha esperanza en que las cosas salgan bien, Vicente. Y además hay que decirlo, Hamlet, no tendrían vergüenza en la oposición porque se han incluido 9 de los 12 puntos que han aportado a esta iniciativa de reforma eléctrica. Entonces, ¿con qué cara se van a oponer? Ahora yo te pregunto, y no pretendo amarrar navajas, pero ¿va a ser con votos del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano? ¿Con qué se va a acabar con los votos que necesitamos para que se apruebe la reforma eléctrica? Pues primero recordar que la Constitución establece que se requieren 2/3 partes de los presentes. Entonces, la primera parte que hay que descontar es los legisladores que no asistan a la sesión. Yo he escuchado que hay legisladores de las oposiciones que piensan manifestar su inconformidad dejando de asistir a la sesión. Eso a final de cuentas pues también reduce el umbral de votos necesarios para la aprobación, porque no iríamos sobre los 500 integrantes, sino sobre los presentes. Decirte que nunca estamos los 500 presentes, ni siquiera en la sesión de instalación del 1 de septiembre estuvimos los 500, estuvimos 497 o 498 y es la vez que ha habido más legisladores. A veces sesionamos con 460, 480. Entonces va a depender mucho de estos números. Tuvimos una reunión semipresencial hace algunas horas, los legisladores de la coalición, que estamos en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía, y dialogamos sobre nuestra postura, sobre la estrategia, y precisamente va en ese sentido, Vicente. Hemos estado abiertos, receptivos a las propuestas de adición, y vamos a arrancar con toda la disposición de incorporar estos 9 de 12 puntos al dictamen. Y me parece, como bien señalas, que en ese caso, pues los legisladores de las oposiciones no tendrían por qué votar en contra porque son cosas que ellos mismos están pidiendo. Vamos a entrar quizá en un debate de términos sobre lo que ellos esperan con sus observaciones y lo que nosotros estamos dispuestos a ceder en estos términos. Y es muy claro, porque nuestra línea, digamos, de línea base, pues es la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si tiene sustento jurídico, si tiene sustento constitucional, si tiene sustento político, si son cosas que ellos mismos están planteando, pues me parece que no tendrían por qué oponerse. Durante el día hemos visto algunas publicaciones de ciertos legisladores en particular, de todos los partidos de oposición, en los que se han manifestado en contra de la reforma. Cintia López Castro del PRI ya anunció que va a votar en contra. Salomón Chertorivsky también anunció que va a votar en contra. Por ahí Maynes de Movimiento Ciudadano había anunciado que va a votar en contra. Falta ver cómo van los diputados de Jalisco, de Movimiento Ciudadano. En un momento en el que además, pues recientemente estuvo el secretario de Gobernación en Jalisco y se anunció que el Estado va a contar con el apoyo para la construcción de una línea de tren ligero. Y falta ver cómo votan también los de Movimiento Ciudadano de Nuevo León. Yo recientemente vi que el gobernador de Nuevo León se manifestó muy de acuerdo con las políticas del presidente, con el apoyo que va a recibir para un tren suburbano y lo que está recibiendo de apoyo para el problema del agua en el estado. Así es que en este aspecto me parece que las y los gobernadores de los estados de oposición y los legisladores de esas entidades federativas pues van a tener que tomar una determinación y son cosas que se van a ir trabajando a lo largo del fin de semana, pero quiero decirte que estamos convocados para el lunes a primera hora en una reunión previa de los legisladores de la coalición y después a continuar con la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Energía. En la votación en comisiones, Vicente, no necesitamos 2/3 partes, nos basta la mayoría, mitad más uno, la tenemos, no va a haber problema para que pase en comisiones. Puede que sea un debate largo, que se lleve todo el lunes, pero yo esperaría que concluyamos el lunes con un dictamen para
pasarlo al Pleno, que incorpore estos 9 aspectos que la oposición ha solicitado y que además, pues, ha habido disposición de nosotros de poderlos incluir como la bancada mayoritaria, así es que todo se va a definir el martes. Si terminamos de... Sí, mira, ¿qué va a pasar el lunes? Vamos a palpar cómo van los legisladores de las oposiciones, porque hay puntos que salieron a propuesta de un partido o de otro. Los 9 puntos no son solo del PAN, no son solo del PRI, no son solo del PRD. Vamos a ver en comisiones qué discurso traen cuando evidentemente se les plantee que se van a aceptar estas propuestas en nuestros términos, ¿no? Va a faltar ver ahí detalles. Si nosotros terminamos de sesionar el lunes por la tarde, podríamos estar sesionando en el Pleno el martes a la misma hora. Si terminamos a las 5 de la tarde, pues a lo mejor el martes a las 5 de la tarde ya estaríamos listos, o puede haber un acuerdo de la Junta de Coordinación y de la mesa directiva para incluso citar temprano. Pero yo esperaría que martes y miércoles estemos discutiendo en el Pleno estos aspectos y que la reforma por fin pueda avanzar. Pero algo que ya nos lleva un paso adelante es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente. Así es. Gela Huerta, antes del lunes, martes, miércoles, de lo que habla Hamlet, el domingo, la revocación de mandato. Y Ciro Murayama, la verdad, no hay quien le ponga un hasta aquí. Ojalá que más temprano que tarde avance lo del juicio político contra Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Subió un tuit, después lo borró, escribió: con la ley eléctrica pasó lo mismo que con la pregunta de la revocación de mandato. Este tuit lo borró. 7 de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consideraron inconstitucional y 4 no, pero ganaron los 4, pues se necesita mayoría calificada de 8 votos para declarar la inconstitucionalidad. Anda metido en todo Ciro Murayama. Mi querida Gela, a pesar de todo, como la canción, el domingo decidimos los de abajo, la gente que va a salir o no salir a votar a esta consulta de revocación de mandato. Ojalá que sean millones los que decidan en este domingo de asueto de Semana Santa darse un tiempo para buscar su casilla y votar. Sí, bueno, el tema es que la encuentren. El tema es que después de encontrarla, si es que realmente se pusieron ahí las casillas, haya suficientes boletas. Luego el tema es que dejen votar a la gente porque se rasuró el padrón. Luego el tema es que en el conteo están diciendo que en la capacitación se le dijo a la gente que no, a la gente que va a estar en las casillas, que no se anularan todos los votos que no se usaron o que no se iban a usar. Por lo tanto, también se corre el riesgo de que vaya a haber un mal uso de votos. O sea, el INE implementó un fraude hormiga que tuvo que ver, ya lo he dicho muchas veces, con la fecha, con la firma de esa notificación en la que mucha gente que solo había hecho un trámite básico y que todavía debería de estar en la lista nominal, le están amenazando con que ya no está y por lo tanto no vaya a votar. En las capacitaciones se está hablando y hay evidencia, se le acaba de mandar, por cierto, a Hamlet el otro día, ayer, antier, hoy mismo, otra testigo que dice que a ella le dijeron en la capacitación que no se marcaban las boletas que no se usaron. En fin, o sea, se está esperando, yo sí estoy esperando, no solamente que el INE haya operado en contra de esta consulta, sino que siga pensando en operar. Y parte de la operación que quieren hacer es estas denuncias que el INE está haciendo, hasta da risa, ¿no? Como el INE, con toda la cantidad de fraude que ha implementado para tratar de obstaculizar y de sabotear la consulta popular, ahora además se atreva con esa cachaza, con ese cinismo impresionante de Ciro Murayama y del presidente Lorenzo Córdoba y de todos los demás, porque yo insistiré en que son todos los demás consejeros también los que no han funcionado para defender el interés del pueblo, estén ahora tratando de acusar a que hubo algún tipo de
de cosas mal hechas de parte de nosotros, cuando los únicos que han hecho todo mal y fraudulentamente son ellos. Yo creo que debería de tratárseles como unos presuntos delincuentes electorales. Creo que hay evidencias, nosotros las tenemos, insisto que bueno que está Hamlet, aquí no sabía yo que iba a estar, pero me da mucho gusto verte, Hamlet, e insistir en el hecho, y que no sé por qué no se ha hecho no sé, seguimiento a las... Sí, ¿no? O sea, Lorenzo está implementando un fraude, está haciendo un fraude en esta votación, en esta consulta. Y yo creo que tenemos que estar repitiendo eso, porque él sale en todos los medios de comunicación con los que está aliado, que son los medios de la derecha, o sea, que son todos los medios de comunicación abiertos, y ahí él está acusando de fraude al gobierno, cuando el único que hizo el fraude todo el tiempo sistemáticamente fue el INE. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Yo tengo, igual que tú, Vicente, el deseo, ¿verdad? Y además todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos meses ha sido para favorecer la participación en esta consulta. Pero lo que a mí me preocupa mucho es que a pesar de ello, se diera el caso, ¿no? De que justo por las argucias y trampas del INE, esta votación no sea numéricamente tan amplia como estamos deseando. En ese caso, necesitaríamos tener en la mano, ¿no? Y en la evidencia y en todo, necesitaríamos tener pues todas las pruebas que nosotros tenemos, los comunicadores del pueblo me han hecho llegar toda una gran cantidad de evidencias y testimonios de cuál es el tipo de fraude que ha cometido el INE en todos los estados de la República Mexicana. Yo me doy cuenta, ¿no? Que pues ahora sí que un tema tan importante como el de la reforma eléctrica, pues de alguna manera se cruza, ¿no? Con este asunto de la consulta, y entonces, pues la energía de todos, ¿no? Está puesta sí, o estuvo puesta sí en la consulta de revocación, pero ahora tiene que pasar inmediatamente a centrar la atención en el asunto de la reforma. Me preocupa un poco, como lo dice ahora Hamlet, el hecho de que sabemos que el PRI y el PAN están absolutamente asesorados para tratar de hacer cambios en la propuesta del presidente que pueda favorecerlos a ellos, y tendrán que estar muy atentos los hoy diputados de esta legislatura para no aceptar y para tener mucha atención, diría yo, pero doble atención en cualquier propuesta que no vaya a significar, ¿no?, perder algo de la soberanía, sobre todo en materia de litio, pero de los otros asuntos, a través de alguna reforma o resquicio que encuentre la oposición para tratar de meterse ahí se lo digo a Hamlet porque es un diputado muy inteligente, muy audaz, joven, ¿no? Y que sepa, como nosotros lo vivimos, porque yo lo viví en la legislatura pasada, de estas ansias y de esta vocación que tiene el PRI y el PAN, y además pues tienen unos colmillos de dinosaurio, los dinosaurios tienen colmillos, ¿verdad? Sí, de dinosaurio, siempre con la intención de pretender afectar las maneras en cómo nosotros queremos hacer las cosas en el aspecto legislativo. Así que qué bueno que alguien como él, que además es un muy buen abogado, hasta donde yo sé, esté muy atento, ¿no?, de que no vayan a querer hacer trampas. Entonces decía, se encimó un poco el tema de la consulta con el tema de la reforma, y entonces, pues vamos a ver, pero no hay que quitar el dedo del renglón, Hamlet, y te vuelvo a ofrecer que tenemos todas las armas para poder acusar a el Consejo del INE, al presidente y por supuesto a Ciro Murayama, de haber cometido un fraude en contra de la población y de pretender todavía ver cómo lo organizan, ¿no?, en el propio domingo. Ojalá la ciudadanía esté muy atenta, ojalá todo el mundo esté muy participativo, muy alerta y muy en la conciencia que tuvimos en el 2018, ¿no? Si toda Claro. la gente sale a votar, es mucho más difícil implementar un fraude a que si la gente no sale. Ahora sales, pero a una tercera parte de las casillas, y eso siempre va a dificultar el proceso. Pero bueno, tenemos la esperanza de que las cosas salgan bien, Vicente, y si no, tenemos los argumentos para acusar al INE de
de este fraude, que yo le digo un fraude hormiga, pero finalmente monumental, que se implementó en México para el asunto de la consulta. Así es, y José Alfredo Gutiérrez Falcón, en este marco de la consulta de revocación de mandato, las marrullerías a las que hace referencia Gela Huerta, el papel del pueblo será fundamental para salir a participar, para documentar cualquier irregularidad, para denunciar lo que se tenga que denunciar. En fin, el pueblo tiene que asumirse como protagonista, si no, ahí veo el gran problema yo. Definitivamente aquí tenemos que ponernos todos muy vivos, tenemos que empezar a ver, a llegar a las casillas con toda la conciencia de que van a orquestar un fraude, pero también hay que saber que ya en el 2018 el fraude electoral no era un delito grave y ahora sí es delito grave. Tenemos esas herramientas y afortunadamente gente como el equipo de la exdiputada Gela, pues están recabando toda esta información, entonces hay que hacer un acopio de información, decirle a la gente que salgamos a votar masivamente, porque en 2018 hubo fraude. El maestro Alfredo Jalife habla de millones de votos que quisieron, que le quitaron a Andrés Manuel López Obrador, pero no les alcanzó ese número para que ganara Mido, para que ganara Ricardo Anaya, pero de que hubo fraude, lo hubo, pero el haber salido a votar de manera tan grande, pues eso hizo que la historia cambiara en nuestro país, entonces eso es importantísimo. Entonces se dice, bueno, es que no van a ser las mismas casillas, es que me quedó lejos. Yo lo que le diría a todas las personas es que piensen que Andrés Manuel López Obrador ha recorrido el país más de 3 veces y que ha visitado cada municipio de nuestro país más de 3 veces. Entonces, si están pensando que es cansado, pues piensen en cómo Andrés Manuel López Obrador ha recorrido el país, cómo empezó en el 2006 hablando en plazas para 10 personas con una bocina en la mano y cómo después las fue llenando poco a poco, hasta que ya se convirtió en todo el movimiento en el que muchos tenemos la honra, el orgullo de haber estado desde el 2000, cuando fue desde el 2001, cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Entonces yo creo que tenemos que concientizarnos mucho en este sentido para salir a votar masivamente, para invitar a toda la gente que sepamos que apoya al movimiento, para pues darle una lección otra vez a este INE, al que a pesar de él vamos a sacar este resultado muy positivo, y pues yo creo que estamos mucha gente alineados, coordinados ya espiritualmente, mentalmente, para ir a votar, y pues vamos a estar muy al pendiente de que pues no haya ratón loco, que no haya todas esas, ¿cómo se llaman? Pues prácticas de que todavía no acaban de morir. Y pues yo también le lanzaría un mensaje a los diputados de la oposición, de que sean conscientes de que van a votar y que vienen elecciones. Es decir, vamos a votar en base también, mucho del electorado, vamos a votar en base a lo que ellos voten. Entonces, estarían jugándose el todo por el todo, y yo por ejemplo, percibo que de pronto hay claras excepciones dentro de los partidos políticos, que dices, bueno, él puede ser o ella puede ser la que marque la diferencia en determinado partido. Y pues bueno, ojalá y que haya decencia, ojalá que haya rebeldía, ojalá que los gobernadores, por ejemplo, Alejandro Murat, que ha tenido un papel importante en esta relación de mucho progreso con Andrés Manuel López Obrador, con Alfredo del Mazo, que pues recordemos el discurso de Alfredo del Mazo en la inauguración del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles, pues parecía un líder de izquierda al momento de su discurso. Pues recordemos al mismo Fayad, pues que han trabajado muy bien con Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador ha gobernado para todo el país sin importar colores.
Entonces, es el momento de retribuirle, de apoyar a nuestro presidente para agradecerle ese trato que ha tenido con el pueblo de todos los estados, de todas las 32 entidades federativas de nuestro país. Entonces, esperemos que la decencia, la gratitud, el agradecimiento se vea reflejado en esos diputados que pueden hacer la diferencia apoyando la reforma. Ojalá, apelamos todavía les estamos dando el beneficio de la duda y decirles que si apoyan la reforma energética con su voto, será patriotismo, pero si pretenden votar en contra y luego estar a favor de Andrés Manuel López Obrador para ganar otras elecciones o para entrar a Morena, porque también eso es importantísimo, y que ponga ojo Mario Delgado, porque hemos visto cosas espantosas dentro de Morena, donde entra gente del PRIAN que totalmente indeseables. Entonces, mucho ojo de quienes voten en contra y sus equipos no vayan a pretender entrar a Morena después. Hay que poner la lupa así, arriba. Entonces, pues bueno, todo eso, y ojalá que los diputados de otros partidos pues tengan decencia, tengan amor por México y que se gane esta votación. Nada más una aclaración antes de ir con Hamlet Almaguer. Leo a César Corona en nuestro chat y dice: y no le hables golpeado, pinche Chente, que ya te he visto pasarte de peneque con María de los Ángeles. Te estamos viendo y escuchando. Disculpa la crítica, pero creo que te pasas con ella. Mi querida Gela, si me he pasado contigo, no saben lo que hay, lo que hay detrás de cámaras, pero siempre tú sabes que mi admiración, mi respeto, mi cariño, mi reconocimiento y hasta mi apoyo en tus esfuerzos, querida Gela Huerta. No sé de qué habla César Corona, pero ya sabes que te estimo mucho, querida Gela. Bien, amigo, nunca jamás he pensado que te has pasado de ninguna manera conmigo, y al contrario, la verdad es que pienso que tenemos una amistad y una relación muy bonita, de respeto, de invitada a un gran periodista que eres tú, y pues no, yo creo que el compañero está equivocado al pensar eso, pues no. A veces lo único que ha pasado es que diferimos en alguna cosa, pero siempre hemos resuelto perfectamente bien cualquier diferencia, y tú y yo creo que pensamos muy similar sobre esta transformación, así que... Bueno, pensé, Gela me mandó a un tal César para... No te creas. Oye, la reflexión de Hamlet Almaguer, porque creo que si estamos pidiéndole el protagonismo a la gente de a pie el domingo para la revocación de mandato, también hay que pedirle el protagonismo para presionar, para defender la reforma eléctrica ahí en la Cámara de Diputados. Veo que se están organizando para este martes 12 manifestaciones precisamente del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados desde las 9:30 de la mañana, mitin y plantón. Dicen: Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica llama a la movilización nacional del Zócalo capitalino a la Cámara de Diputados el martes 12, si no me equivoco. No, bien, martes 12, porque es importante también decirle a los legisladores de oposición que no vamos a olvidar cómo voten: a favor de la reforma eléctrica y a favor del pueblo, o en contra de la reforma eléctrica y a favor de los intereses de empresas extranjeras. Hamlet Almaguer. El pueblo de México tiene memoria, y como bien mencionaba el compañero Falcón, pues hay elecciones también cerca, y desde Morena pues también estaremos muy pendientes de cómo votan los legisladores de oposición, que a lo mejor después, como él menciona, van a querer tener una oportunidad desde la izquierda. Pero este es el momento de demostrarlo. Yo he escuchado, por ejemplo, lo digo de manera muy respetuosa porque respeto su trayectoria, he escuchado con atención en por lo menos 4 ocasiones a la diputada Amalia García Medina hacer reflexiones sobre cuando ella estaba en las juventudes comunistas y el PSUM y toda esta cuestión.
Y pues yo creo que no somos lo que éramos, sino lo que hacemos. Entonces, desde aquí, pues mi invitación a que honre esa trayectoria de izquierda, una gobernadora pues que estuvo al frente de Zacatecas, impulsada por un partido de izquierda que llevó una plataforma social a ese gobierno y que, como ya he mencionado en muchas ocasiones, desde muy joven pertenece a grupos de este sector. Entonces, ojalá que honre ese compromiso. Igual hay legisladores, me parece, liberales en el PRI, nacionalistas. Lo único que les pedimos es que honren sus estatutos, sus principios. Se supone que son un partido socialdemócrata. No hay un solo partido socialdemócrata en el mundo que no impulse que el Estado tenga una intervención sólida en un sector estratégico como el de la energía. Y solamente nos resta pues vernos en un espejo de hacia dónde podemos ir a partir de esta reforma, insistir en la situación tan delicada que se vive en España, donde incluso ya están repensando esta situación de únicamente depender de energías renovables y donde están pensando más bien en términos de despacho, de respaldo y de interconexión, porque lo que hoy analizábamos es que la península ibérica es una especie de isla que no está conectada con el resto de Europa, entonces no tienen cómo comprar energía de otras naciones para poder compensar la situación que viven al interior. Entonces, este es un tema de soberanía y de seguridad energética. Yo espero que haya legisladores de las oposiciones que puedan votar en libertad y que puedan acompañar esta reforma por su propio futuro y por honrar sus principios o lo que ellos han manifestado. Sobre la jornada del domingo de revocación de mandato, bueno, aquí hay una reflexión que me parece que es importante que hagamos sobre la interpretación de la participación del 40%. Yo creo que el 40% del padrón sería exigible si está instalado el 100% de las casillas. Pero si está instalado el 33% de las casillas, entonces ese 40% también debería de ajustarse en esa misma proporción. Y entonces el número al que podríamos llegar, proporcional por las casillas instaladas, el número de votos para considerar que se pasó el umbral podría estar alrededor de los 8 millones y no de lo que se ha planteado, porque no hay forma de meter 40% de participación en 33% de casillas. Simplemente no caben. No daría tiempo ni siquiera para poder procesar todos esos sufragios. Estamos pendientes de todas las cuestiones que ha mencionado Gela. Veo con agrado que el día de hoy la misión de observación de la OEA anunció que se reunió con Gabriela Jiménez de Que Siga la Democracia. A mí me parece que sería una buena ruta que pudiéramos enviarle un informe a la misión de observación de la OEA antes del domingo con todas estas inconsistencias, con todas estas irregularidades. Yo con mucho gusto apoyo en la redacción y con mi firma como legislador para enterar a la OEA sobre lo que está ocurriendo y pues hacer la invitación a la ciudadanía a que honremos un principio democrático y participemos, que acudamos ese día a los centros de votación, que los busquemos, que tengamos comunicación con nuestros vecinos para que se corra la voz de dónde están esas casillas escondidas. Y por otro lado, pues muy lamentable el tuit de Ciro Murayama, que además, fíjense, tanto que hace alarde de sus posgrados y de sus supuestos conocimientos, y resulta que el señor le sorprende que se requiera una mayoría calificada en la Corte para declarar la inconstitucionalidad. Pues eso no lo puso la Cuarta Transformación, eso está en la Constitución desde hace muchos años. Y no solamente existe en México, está en la Constitución de Perú, está en la Constitución de Colombia, existe en constituciones europeas. Y esto en el fondo significa un reconocimiento al sustento democrático del Parlamento. Porque si el Parlamento aprueba una norma, es evidente que un puñado de jueces no pueden invalidarla sin tener una mayoría calificada. A mí me parece que hay un sustento democrático en esa disposición, que él no lo quiera reconocer es otra cosa.
y que se quiera meter en cómo discutimos la reforma eléctrica y cómo la juzgó la Suprema Corte, bueno, pues ya de una vez que busque su curul en 2024 y que intente ser legislador por el partido de derecha, porque no veo cómo un árbitro pueda involucrarse en estos aspectos, violando a todas luces la veda electoral. Vicente. Así es, bien dicho. Hamlet, sobre todo hoy, hay que pedirle a la gente que te busque en redes sociales y que te siga en redes sociales, porque serán jornadas muy, muy interesantes, Hamlet. Pues muchas gracias, Vicente, muchas gracias a Gela, al compañero Falcón. Sí, me pueden encontrar en Twitter como Hamlet Almaguer, igual en Facebook, en Instagram y ahora en TikTok también, ahí estamos haciendo algunos videos. Y muchas gracias por el espacio y a quienes nos brindan su apoyo a través de las redes sociales. Les vamos a estar informando. Nos vemos el lunes en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Vamos a dar la batalla por la soberanía energética y nos vemos el domingo en las urnas. Vamos a votar. Buenas noches. Claro que sí. Ahí te estaré molestando, diputado. Gracias por acompañarnos. Por cierto, quiero decir que si encuentro vuelo y puedo pagar el avión, me estaré sumando a para que le caigan los que quieran, me estaré sumando a esta movilización y plantón el martes y de ser necesario el miércoles, desde el Zócalo capitalino hasta la Cámara de Diputados, el martes 12 y si es necesario el miércoles 13. Va a ser a las 9:30 de la mañana, mitin y plantón desde el Zócalo a la Cámara de Diputados. La que ya dijo que sí es la querida Meme Yamel, y me quiero imaginar que serán cada vez más los compañeros como Abraham Mendieta, también ya dijo que sí, que estarán saliendo al mitin y al plantón en defensa de la reforma eléctrica. Así que voy a buscar mis vuelos y allá nos vemos. Mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿en dónde te buscan? ¿Dónde te apoyan en redes sociales? Bueno, antes que nada decirte, Vicente, que me sumo, que será para mí un honor y un privilegio estar en este momento histórico contigo allá en el meeting y en el meeting y en el plantón. Me sentiría muy honrado de estar saliendo en la señal de Sin Censura en este momento histórico. Entonces me sumo a esta propuesta. Y pues bueno, yo estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón y en Facebook como J. Gutiérrez Falcón. Y pues bueno, nos vemos en el meeting, nos vemos en el plantón y todo México tenemos que salir a dar la cara por este hombre extraordinario, el segundo mejor presidente de México, que ha dado la cara por todo el pueblo de México y es hora de retribuírselo. Gracias, José Alfredo. Gela Huerta, vamos a invitar a la gente también a tus esfuerzos, porque son momentos importantes y solamente así, estando al pendiente de lo que se publica y generando una red, es como vamos a mover muchas de las denuncias. Exacto, Vicente, muchas gracias por decirlo. Y a propósito de lo que ahora rápido mencionas, comento que los comunicadores del pueblo para el tema del domingo estaremos unidos todos testimoniando lo que pase durante la consulta. Y yo a la gente en general le pido que cualquier obstáculo, pretensión de fraude, de ser borrado de la lista, de que no, de la casilla dijeron que estaba en un lado y no estaba, etcétera, todo eso tratan de grabarlo y compartirlo con nosotros en las redes de los comunicadores del pueblo, porque entre más evidencia y testimonios tengamos de lo que ocurre en el proceso, más fácil será después para nosotros tener claridad sobre cómo vamos a proceder en contra del INE, de los consejeros y revocarlos y quitarlos a todos por tramposos. Eso sería básicamente la propuesta que tiene el pueblo y hay que tener las pruebas para poder lograrlo. Entonces, en Comunicadores del Pueblo tenemos página, tenemos el Facebook, tenemos una plataforma que solo tienen que abrir con comunicadoresdelpueblo.org, tenemos también en Twitter y en Instagram
la posibilidad de que la gente nos encuentre como comunicados del pueblo, y en mi caso, pues la gente que quisiera encontrar algo más, también estoy en Gela Huerta en las redes sociales. Pero yo creo que este es un momento muy importante para tener claridad sobre que si tenemos un teléfono, tenemos una cámara, tenemos un testimonio y decir yo estoy en la casilla tal y si está instalada, no está instalada, está pasando tal, etcétera, ¿no? Creo que es el momento de que el pueblo se movilice como comunicador y que entienda que todos los testimonios, todas las grabaciones, todas las pruebas que podamos conseguir en esta consulta van a ser muy útiles para momentos posteriores. En respecto a la marcha, te informo que yo estaré junto con mi equipo de trabajo el lunes, desde lunes, martes, miércoles en la Cámara de Diputados. Cualquier cosa que se ofrezca, saldremos, por supuesto, al meeting a estar presentes. Si quieres que comentemos. Te lo voy a poner difícil, Con internet me conformo. Ah, ¿verdad que no es tan fácil? Te lo voy a conseguir, amigo. Ahora sí, perdóname, pero buscaremos otra vez. Pero muy sí, bien. Hay que estar ahí en la cámara, y ahí te veo en la cámara. Cualquier cosa que necesites, como siempre, Vicente, cuenta con nosotros, por favor, y te agradezco mucho. Saludo al público, muchos comunicadores viéndonos también, espero yo, esta tarde viéndote, ¿no? Siempre he pensado que tus programas son los mejores programas que tienen las redes y que hay que seguirte, y gracias por el apoyo que siempre hemos tenido de tu parte, querido Vicente. Nos vemos muy pronto. Claro que sí, te vemos por allá, pero antes, no se nos olvide, nos vemos en las urnas. Gracias, Gela Huerta, gracias, José Alfredo Gutiérrez Falcón, gracias, Hamlet Almaguer, estamos al pendiente, Hamlet, para atrás ni para agarrar impulso, duro, vamos, Hamlet, vamos. Para adelante, vamos por la soberanía energética. Buenas noches. Eso, chingado, buenas noches. Y fíjese que todos... Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.